¿Qué onda gente de YouTube? Mucho tiempo, lo sé, pero hoy regresamos con todo. Les traigo un top 5 de juegos de pelea en Roblox que casi nadie conoce, pero que están buenísimos este 2025. Espero sean de su agrado, empezamos con el top. En el puesto número 5, tenemos a Combate de Scripts Infinito, un juego de peleas de scripts, que son varios personajes, únicos y divertidos, con sus propios ataques. Contamos con una muy buena diversidad de personajes, hay 3 tipos, los normales que son gratis con un total de 23 personajes, los de administrador que ocupas pagar para ellos pero si están bien rotos, que son 19 personajes y por último, tenemos a los personajes de misiones, con un total de 27 pero aclaro una cosa, 4 de esos personajes ocupas ser un pro, vicio, porque ocupas estar en el top 100 en adelante para jugarlos, así que les invito a probar este gran juego, muy divertido y no requiere PC gamer para jugarlo, lo único malo serían sus 3 mapas pero fuera de eso es una joya. Les mostraré 2 personajes de este juego, uno con mi nombre Calamity que en mi opinión está bastante genial jaja, hablando de este personaje, tiene nada más 2 habilidades y golpes de clic que dispara rayos negros, su primera habilidad con la Z, a algunos les puede parecer incómodo, incluyéndome pero es lo que hay, dispara una onda de ki oscura por así decirlo. Su última habilidad parece una bola grande de ki que se parece al ataque final de Freezer, muy épico. El segundo personaje, es un pelotocino con poderes muy pros jaja, su golpe es con la espada, no es tan rápido como las bolas de energía del pasado pero hace más daño, su primera habilidad hace una patada al suelo que paraliza momentáneamente a los oponentes, su segunda habilidad lanza un proyectil que hace buen daño, la tercera habilidad y mi favorita, lanza como ruedas de engranaje y al final hace una onda de ki jaja, su cuarta habilidad lanza un tipo de dummy para distraer y su última habilidad, invoca a su papa pelotocino para que le meta unos guamazos al rival, pero ocupan estar cerca para que lo haga. Si este personaje es más completo que el pasado pero ambos son buenos, les invito a probar a todos los demás que están muy interesantes, y esto fue el top 5. En el top número 4 tenemos a Elige tu poder, muy básico el nombre pero sencillo de buscar, un buen juego con una temática simple, este juego se trata de ganarle a todos y dejarlos sin nada de vida o puedes optar por tirarlos, el juego se farmea los golpes o kills como le quieran decir, que cada poder se ocupa un cierto número de golpes, entre mayor sean los golpes mejor será el poder, o bueno se supone jaja, el juego cuenta con un solo mapa, pero en el futuro puede que pongan más, además de que pusieron nuevos poderes. Les enseñaré 2 personajes de este juego, aunque cabe decir que los poderes son algo simples pero divertidos, el primero que les enseñaré se llama Sandía y ocupan 400 golpes para obtenerlo, para farmearlo si es por cada golpe que den a los rivales y si les ganan o tumban afuera del mapa les darán más 5 golpes, tiene 2 habilidades con la letra Q, ruedan y hacen daño y la otra con la letra E, lanzan semillas literalmente e igual hace daño XD antes del segundo poder cosa que antes dije personaje pero pues se entiende XD, les diré cuántos poderes hay, son 17 poderes incluyendo 2 de paga, el segundo poder se llama Berserker y ocupa 1800 golpes, la habilidad de este es curiosa, se activa un buceo en el daño, velocidad y resistencia pero se nota más en resistencia y daño, pero tampoco es que sea mucho, se activa llegando con la vida roja, digamos 30 a 20% de vida y con la letra Q saltas y le caes encima a tu rival. Sin más este es el top número 4 un juego simple pero divertido y con que le bajes los gráficos te podrá correr bien ya que no es que tenga muchos efectos el juego en sí. En el top 3, tenemos Asalto de Showdown, un juego de peleas estilo Battlegrounds, este juego no es muy conocido y aparte a lo mucho tiene como 500 jugadores pero está muy padre y lo verán a continuación. Hablando de los personajes, tienen nada más a 4 pero están muy bien hechos y además tienen al mismísimo Kratos, pero ese vale dinero y no se da la chance de tenerlo XD, algo único de este juego que yo no haya visto y jugado en un Battlegrounds es que tiene a Regen de Mob Psycho-100 y a Kratos, además de un personaje extra ahí que no sabría decirles por qué no lo conozco, pero les enseñaré 2 personajes a continuación. El primer personaje y mi favorito es Satoru Gojo, este Gojo es diferente a otros y lo verán a continuación.
Su primer ataque son golpes potenciados con azul a alta velocidad, su segundo ataque es un azul que atrae a tu rival y si asestas das una patada, su tercer ataque son unos golpes, finalizando con un rojo y su último ataque son golpes finales nada más XD, y ahora lo más chido. El sin límites, aunque aquí tiene un nombre algo raro XD, su primer ataque se basa en correr a alta velocidad, embistiendo a los rivales y si tienes buena puntería, le puedes llegar a dar un rojo como uno de los pasos para lograr hacer el púrpura nuke, su segundo ataque es un azul max y el último paso para lograr hacer el púrpura, cabe aclarar que puedes hacerlo en cualquier orden, siempre y cuando hayas acertado rojo y azul. El tercer ataque es una expansión de dominio de 0,2 segundos, como el de Shibuya, no sé por qué eligieron esta expansión, pero supongo que mayormente en la mayoría de los juegos la expansión es un insta-kill casi porque te deja tieso sin poder hacer nada, así que supongo que aquí solo los deja tieso unos pocos segundos. Su cuarta habilidad ya es la segunda más rota de Satoru y no tengo nada que decir, solo observen igual que en la habilidad 5. Simplemente magnífico, un juego muy bueno, pero este sí tiene más efectos, así que ya no digo que una patata lo pueda correr. Vayamos al segundo personaje. El señor Reigen, señores, su primer ataque son golpes normales consecutivos XD, el segundo ataque y alta referencia un golpe de sal, su tercer ataque es un uppercut muy genial y su cuarta habilidad, llama a Oyuelo a meterse en su cuerpo y quién sabe qué hace, jaja. Y su prime lo verán a continuación. It's okay to run away and save yourself! All that was left in his heart was gratitude towards his wise master. Uf, se viene, su primer ataque es más que nada un counter cuando te vayan a atacar, lo que hace es tirarte una reflexionada XD. Su segundo ataque, agarra a su rival y lo avienta a Japón literalmente, jajaja. La tercera y cuarta habilidad no tengo nada que decir, solo observen. Sorry, do you think you could swing by? Magnífico, sin nada más que decir, es un muy buen juego, pero si está pesadito, vayamos al top 2. En el top 2 tenemos a Leyendas de Avatar, es un juego de la leyenda de Aang pero estilo Battlegrounds. Sobre los personajes tenemos solamente a dos, que es Aang y Top. Los otros dos ocupas pagar, que serían Katara y Zuko. Bueno, les mostraré a los personajes. El primero es Aang, su primer ataque lanza ondas de viento. Su segundo ataque, que está más chido, lanza golpes de viento y lo eleva para después dormirlo con una patada XD. El tercer ataque es un aro de viento, aunque algunas veces puede hacer un torbellino. Su cuarto ataque, golpea su bastón contra el suelo mandando a volar al rival. Y por último el ataque número 5, lo tienen todos así que no es propio, pero es Top como ayudante. El segundo es Top, su primer ataque lanza una roca desde el suelo para mandar a volar al rival. El segundo ataque da un salto y cae con estilo XD. Su tercer ataque hace salir dos rocas para aplastar al oponente.
Y por último su ataque número 4, la verdad no sé muy bien qué hace, ahí sí les fallo, pero puede ser un counter. Ya en su prime está interesante. Mejor ustedes observen que está épico. Perdón por no enseñar muy bien los ataques finales, también me faltó el de Aan, pero es muy difícil y tedioso llenar esa barrita para el Prime, pero les invito a verlo por ustedes mismos. Sin más que decir, este fue el top 2. En el top number 1, tenemos a Combatientes, un juego bastante bueno, que me llamó la atención y es el menos jugado de la lista sorprendentemente. ¿Por qué? Porque a mi parecer tiene un buen estilo de lucha, mecánicas y combos buenos. Aunque no lo recomiendo jugar en celular porque literalmente tienes la pantalla llena de botones y es incómodo. Sin más les hablaré de los personajes, que son 4, 3 gratis que son Escorpión, Sub-Zero y un stand. Y el otro no sabría cuál sería porque es de paga, dice Guantelete, pero no sé si sea Thanos XD. Ahora les mostraré a Escorpión y Sub-Zero. Espero que les hayan gustado los personajes. Aún quedaron algunas cositas por mostrar, pero los invito a probar el juego por ustedes mismos, y claro, a jugar el tutorial, se los recomiendo bastante. Como mencioné antes, no recomiendo jugarlo en móvil. En PC y posiblemente en consola el rendimiento no debería dar problemas, siempre y cuando ajusten los gráficos a lo que soporte su equipo. El mapa del juego es algo grandecito, aunque por ahora solo hay uno. Sin más, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Este es mi primer video con esta duración, jaja. Sé que estuve algo ausente de YouTube, pero posiblemente empiece a estar más activo y suba más contenido de este estilo. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo con un like y una suscripción. Y si tienes más juegos poco conocidos que podrían salir en un top, déjamelo en los comentarios, que con gusto los leo. Soy The Calamity Master, y esto fue todo.